Bueno, Puede haber un poco de ruido por acá. dale, tranquilo, tranquilo. Están justo con una obra al lado y Bueno, están si yo veo salados. que jode un poco el ruido, te digo silenciar el micrófono y si no, tranca. Ahí va, por eso, más que nada por eso. Dale. Che, bueno, entonces tenemos novedades. Ayer que nos dijo Marí Silvestre que anda nómade, está en versión nómade, bueno, me parece una linda aventura. Salado. Así que no sé por dónde, debe andar por Córdoba, estos son sospechas mías, pero dijo como que iba para esos lados. Así que bueno, anda en el auto, así que dormirá en el auto y bueno, esperemos que si ella busca y tiene intención de que se pueda acomodar por ahí. Sí, obvio. Nos puede sorprender. Sí, pero bueno, son lindas las aventuras, ¿no? Las aventuras, cada tanto, Ah, sí, obvio. nómades, ¿no? Nómades. Así que bueno. Y aparte allá en Argentina, todos esos lados tan divinos. Sí, están lindos. Y eso, y tenés muchos pueblitos uno al lado del otro, tenés la gente bastante amable, tenés para dónde acomodarte. Sí, sí, tal cual. No, no, está divino. La verdad que Argentina, hermoso. Sí, toda esa parte está preciosa, preciosa. Sí, 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 sí. Así que bueno. Bueno, Fer, ¿cómo has estado vos? ¿Cómo viene la vida por allí? Por acá bien, por suerte, bien. Mira, ahí Ahora se va a con los conectar. calores que llegaron. Opa. Hola Mari Silvestre, ¿cómo estás? Buen día. Amigos, buenos días, ¿cómo vais? Muy bien. Buen día. ¿Dónde estás? Ahí en la Shell. Bueno, bien. ¿En qué parte? ¿Cómo? En Venado Tuerto. En Venado Tuerto. Bueno. Mirá, justo recién hablábamos de vos y decíamos, bueno, bienvenida a la aventura, que tiene momentos muy lindos la aventura, momentos desgastantes, pero bueno. Tiene hace trabajar las amortiguaciones, ¿no? Sí. Madre mía, un montón. Un montón, pensaba encontrarme. Aparecen, no sé si me escucháis, Ahí. aparecen en la IA y en Google camping y finalmente llegas y no son camping. Y son espacios abiertos, pero se llaman camping porque suena bonito, pero es una obra social o es un espacio abierto. Y nada, ahí no hay enchufe, no hay baños, no hay duchas, bueno, apáñate. Pues llueve de vez en cuando, hay un montón de mosquitos. Ah, sí. Rock and roll, ¿no? Rock and roll. Bueno, ¿a dónde vas? ¿Tenés algún objetivo, algún lugar específico a donde pensás ir? Claro, menos mal que no voy a ir. No, voy a Córdoba, pasando por Río 4, donde voy a encontrar a alguien. Bien. Et voilà, ouais. Pero eso que mientras es, bueno, sin hablar de las carreteras, bueno. Sí, a ver, los argentinos son unos amores, la verdad, tanto como los uruguayos, y me ayudan un montón. Así que esto pone mucho aceite en las rueditas, vamos. Bueno. Es que os tengo una gratitud tremenda. Bueno, mirá, yo Marí te veo media, debe ser la internet ahí de la Shell, pero te escuchamos bien, ¿no? Ah, vale. Bien. Vale, vosotros también os veo muy mal. Es el wifi. A ver, yo puedo utilizar mi conexión compartida. Voy a ver si está mejor. Bueno. ¿Vos, Fer, cómo la ves a ella? Sí, la escucho mejor de lo que Bien. de lo que la veo. Bien. O sea, no la veo. Voy a poner la conexión compartida. Pero... y debe ser mejor con la conexión compartida. Perfecto.
Ahí está, ahí sí. Parece que ahí sí tenemos mejor. Bien. Bueno, entonces, María Silvestre, esperemos que el próximo viernes te encontremos ya más tranquila, ordenadita. Bien. Qué gusto veros. Sí, igualmente. Gracias por el... Bueno, estábamos en el arcano de la templanza. ¿Pudiste ver, María Silvestre, Bien. Ayer, sí. No del todo, pero sí, lo he escuchado y me interesó sumamente porque, claro, se trata de un arcano de la sanación, podemos decir, y lo que el tarot se representa y representa de los procesos de equilibraje o de sanación, es sutil, me pareció sumamente interesante y la verdad es que no acabo de dar la vuelta al tema, voy a leer más y más. He preguntado a la IA también sobre, a ver por qué me lo propuso, también la visión, ¿cómo lo dijo? De las letras hebraicas, cómo se asoció ese concepto con las letras hebraicas. Y no puedo resumir porque lo he mirado una vez así, pero sí me pareció sumamente interesante. La verdad es que quiero indagar más. Bueno, yo les voy a traer un pequeño aporte, si quieren, con esto de, no tanto de las letras hebraicas, pero que va de la mano con la cábala y el árbol de la vida de la templanza. Ahí les voy a mostrar el Rider White. Acá. Bueno. Vieron que tiene un pie en el agua. Este es el Rider White, ¿no? Tiene como iluminado, tiene el sol en la frente. Al fondo hay una corona. ¿Cierto? Bueno. Y tiene un triángulo ahí. Sí, tiene un triángulo, ¿no? Sobre un cuadrado. Un cuadrado que es transparente. Bueno, les voy a mostrar algo, ya que estamos. Vamos a conectar algunos arcanos con esto. El cuadrado, a ver si lo encuentro. Acá. Otro personaje que tenía un cuadrado dorado, en este caso, era el carro. ¿Cierto? El cuadrado, el 4, corresponde a lo que se llama la personalidad o el ego. El ego, ¿no? Son las máscaras. Por eso este cuadrado empieza a brillar cuando se forman las máscaras, las corazas. ¿Cierto? Acá, el cuadrado se ha purificado o ha quedado transparente para que empiece a brillar el triángulo, ¿no? Que es símbolo del alma, ¿no? O el yo superior. Esto que nosotros habíamos hablado, charlamos con Fer, del yo superior, ¿no? Entonces, se van disolviendo las corazas para que pueda el alma actuar. Es decir, el ego es algo prístino, cristalino, para que el alma, ser un buen vehículo del alma, que pueda reflejar eso. Por eso es una octava superior. Es una octava superior. 7, 14. ¿No? Y después va a estar 21 el mundo, donde se integra todo. ¿No? Pero bueno. Y la templanza está tocando el agua y tiene un sol acá. El círculo con el símbolo el puntito en el medio es el símbolo del espíritu del sol. Porque en el árbol de la vida, la templanza es el arcano que conecta la Céfira 9 de Yesod, que es la luna, son las aguas, con Tiferet, que es la número 6, es la central, ¿no? Es la del sol, ¿no? Entonces se dice muchas veces que nuestro yo superior, o el ángel de la presencia, son distintos nombres que se le pone
¿no? Es lo que nos puede conectar con el espíritu, ¿no? Es como la columna vertebral del árbol de la vida, ¿no? Nos conecta verticalmente. Por eso tienen esos símbolos, ¿no? Y la corona Keter, que es la primera céfira, está atrás como una promesa, como un camino a llegar más adelante, ¿no? Bueno, ese es un pequeño aporte del árbol de la vida que nos trae un poco el Rider White, ¿no? Que el Rider White establecía estas asociaciones y conexiones. Sí. No sé si os recordáis también que había buscado la simbología del número 7 cuando estábamos con el carro y había encontrado, a mi gran sorpresa, que es un triángulo dentro de un cuadrado, 3 Sí. más 7, y que se ve también en el tarot de Marsella, no solo en lo de Rider White. Se ve así. Sí, claro. Claro, como un triángulo Está dentro del cuadrado, ¿no? dentro del cuadrado, no solo de la carta, del cuadrado de arriba, ¿eh? Sí, claro. Claro. Que era como el camino, se empieza este joven a no solamente desarrollar su ego, sino a preguntarse, ¿quién soy yo? Exacto. ¿Sabes? ¿Quién soy? Entonces, a vincular que es el propio de la encarnación, es decir, expresar un ser, un alma, un principio sutil en un mundo de materia. Exactamente, ¿no? Por eso decíamos que el carro sale a buscar su lugar en el mundo, ¿no? Buscar su lugar física y metafísicamente, decíamos, ¿no? Geográficamente, pero también esto, ¿quién soy? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué tengo para dar, para aportar? ¿No? Pero fíjense que esto que traía Marí es como que todavía está externo, no está integrado del todo. Que ya acá, ¿no? Está integrado internamente, ¿no? Está integrado internamente, ¿cierto? Bien. Bueno. Fer, ¿alguna duda? Interesante, muchas gracias. Por favor. ¿Alguna duda, alguna pregunta o algo que quieras, o comentario que quieras traer de la justicia, de la templanza, o lo que nos quieras compartir de tu vida también, ¿eh? De la vida misma. No. Me acuerdo que bueno, fue un arcano que me gustó, que me resonó, sobre todo lo del equilibrio, digamos. Fue una de las cosas que más me quedó. Como el equilibrio ese de cuando se va yendo mucho para un lado, equilibrar para el otro. Nada, eso. Bien. Sí, decíamos también que el conocerse uno mismo, esto que traían, ¿dónde está? Se me escondió la templanza. Esto que traían, ¿no? El oráculo de Delfos y demás, era conocer cuáles son nuestros límites para no llegar a polarizarnos, ¿no? Para no llegar, sino tratar de encontrar un equilibrio en el medio. Esta imagen del saltimbanqui o el equilibrista, que para avanzar sin caerse se mueve un poquito para la derecha y un poquito para la izquierda. Y así va avanzando. Pero si se va mucho, se cae, ¿no? Si se va mucho para un lado, se cae. Para un lado, para el otro. Entonces, se avanza un poquito y un poquito, ¿no? Como la templa, como haciendo, fíjense la imagen que hago, ¿no? Como si estuviera pasando agua de uno a otro. De uno a otro. Y claro, esto evoca la vía del medio, Exacto. la famosa vía del medio de los chinos. Totalmente, es la vía del medio, Pero, usualmente, para llegar a la vía del medio, tenemos que pasar de un polo al otro y después llegar al medio, ¿no? Nos polarizamos, ¿no? El otro día justo charlaba con una muchacha en una sesión y estábamos charlando un poco esto. Había aparecido el arcano de la fuerza, ¿no? Y ella decía que ahora estaba aprendiendo a dominar o a expresar su ira, su enojo, pero de una manera que antes le salía el león ¿no? Entonces, claro, ella decía, yo pasé mucho tiempo de reprimir, guardar,
reprimía, reprimía, reprimía y en un momento para el otro lado del péndulo y explotaba, ¿no? Entonces, bueno, dice, tuve muchos años de reprimir, tuve muchos años de explotar. Dice, me di cuenta que no es sano ninguna de las dos. Entonces, es encontrar el camino del medio, pero bueno, se llega, ¿no? Después de haber conocido los dos polos. Fíjense que esto está en la filosofía también en Hegel, que dice tesis, antítesis, síntesis. Y la síntesis aparece como algo que integra las otras dos, pero las pule, ¿no? Como una parte, sí, me enojo, conecto con mi enojo, lo valido, pero lo expreso de una manera medianamente armónica, ¿no? Esto, camino del medio. Camino del medio. También me resonó mucho, perdón Ramiro, Sí, adelante. dale, ¿no? Ya. Que en lo que hacemos con los pacientes con MDR es exactamente tratar lo que tú dijiste al principio que traía la médica, que la salud tiene que ver con la circulación, el equilibrio, pero también la circulación de los fluidos. Me recuerda obviamente al famoso yoga, que el yoga no tiene otro propósito, sino hacer circular la energía estancada, porque vale, el cuerpo se remueve, pero hay espacios así como rinconcitos donde no se mueve. Bueno, sin hablar del mucho sedentarismo. Y también en MDR es eso, es decir, lo que duele a la gente son emociones que se han estancado como el agua y que no llegan a ser realmente acogida, liberada, vivida, transitada, porque finalmente lo que les ofrezco en la sesión es, vale, ese abuelo que aún te duele, llóralo de una buena vez y ya está. No es solamente llorar, es llorar más estimulación bilateral alternada, pero pasa por una buena reacción emocional, es decir, el agua estancada que fluye. Exactamente, exactamente, ¿no? Y diría lo mismo, perdón, ¿sí? Tanto al nivel emocional como al nivel de sensación. También se ve que hay sensaciones que se estancan, ¿sabes? Ay, siempre ahí me duele. Entonces hay otra técnica que permite de permitir que fluya, que es muy sencilla, que consiste en acoger las sensaciones y darle el espacio de atención que se merecen. Y lo mismo al nivel cognitivo también, porque por ejemplo, en el trabajo solo de palabra, se construyen comprensiones que al final se pueden estancar también, como que yo soy así, mi papá es así, yo viví esto. Y lo que observamos en la sesión de MDR, y les digo lo mismo para emociones, sensaciones y comprensiones, acoge lo que te viene de comprensión, déjate atravesar por la pertinencia y el color de esto, y déjalo pasar, porque ya vendrá otra, ya vendrá otra, ya vendrá otra. Y lo mismo a nivel cognitivo, no te aferres en una creencia, en una construcción de ti, que esto se junta con lo del ego. Yo no soy así, de momento me veo así, pero mañana me veré así. Exacto, ¿no? Totalmente. Esto va para todos los centros, ¿no? Esto para todos los centros. Las sensaciones que tienen que ver con el centro motor, ¿no? Lo corporal, el centro intelectual, las espadas para nosotros, ¿no? Las copas, ¿cierto? Y fíjense esto, vieron que vamos a volver un poco al árbol de la vida, pero no solo al árbol de la vida, sino otras tradiciones, y entender algunas cositas de esto. Vieron que nosotros hablamos de el número 3, que es la emperatriz, es el número de la creación, decíamos nosotros, ¿no? Y una ley esotérica que dice que todo se crea con 3, ¿no? Con tres energías, ¿no? Una que actúa de manera positiva, otra negativa y otra neutralizante, ¿cierto? Entonces, a ver, espérenme que traigo una lapicera para mostrarles esto. ¿Te mudaste, Fer? No. Parece.
Sí, se te ve con ambientes distintos. Diferente, sí. Yo me pregunto dónde está. Pues Montevideo por ahora. No te has mudado, Fer, todavía, está bien. Todavía no. Bueno, les voy a mostrar esto. Porque esto tiene que ver como con la evolución. Fíjense que en muchas culturas, bueno, me quedó medio... Acá, lo voy a hacer. Un triángulo. Polo positivo, polo negativo, neutralizante. Es decir, me enojo, exploto, reprimo, encuentro un equilibrio, el punto del medio. Pero después, en otra tríada, va a ser la parte positiva. Se va a transformar en más. El otro polo va a ser negativo y el de arriba va a ser el neutralizante. Se los voy a mostrar así, me quedó medio chiquito el dibujo, ¿no? Positivo, negativo, y esto es la evolución. Y fíjense que si nosotros dibujamos así, es un rayo, vamos generando rayos, como se dibujan los rayos. Por eso, en el árbol de la vida se habla del camino del rayo, o en otras culturas el rayo de la creación, porque evolucionamos en triadas. Todo crece a partir de triadas. ¿Qué es esto? De los dos polos encuentro la síntesis y eso se cristaliza, se consolida. Pasa a ser mi estado activo. Hay algo que se le opone a eso, por decir algo, ¿no? Para que se entienda. Punto medio. Y así me voy avanzando, en ese rayo. ¿Qué tiene que ver esto? Con encontrar el punto medio, la síntesis de todo, ¿no? Exacto. Vamos haciendo esto. Son triángulos. Porque fíjense, esto también es simbólico. Vieron que los rayos, yo no soy muy bueno dibujando, pero lo voy a dibujar. Tiene algo así los rayos, ¿no? Una cosa así, como se los dibuja, ¿no? Que en la naturaleza no son así los rayos. Entonces en algún momento yo digo, ¿por qué se habla del camino del rayo, por ejemplo? Que fíjense que va haciendo un rayo en el árbol de la vida, como va descendiendo, como va ascendiendo. Entonces yo digo, bueno, ¿por qué? Si los rayos no son así. O mismo la espada flamígera, que se habla, por ejemplo, del Arcángel Miguel, tiene la misma forma. Y tiene que ver con las triadas. Con que nosotros vamos evolucionando o todo se va creando en triadas, ¿no? En tres. Polo positivo, polo negativo, síntesis. Síntesis es el polo positivo, polo negativo es nueva síntesis. Y así, sucesivamente, ¿no? Nosotros vamos aprendiendo un poco así. Vamos trabajando, ¿no? Con esto. Es más complejo, ¿no? Pero es como una aproximación a todo esto. Una aproximación. Qué interesante. Está interesante, ¿no? Porque esta idea del rayo está en muchas culturas. Entonces, esto es algo más personal, cuando yo veo que una imagen o algún símbolo se repite en muchas culturas, digo, acá hay algo como medular, ¿no? Como una columna vertebral de... Entonces, bueno, fíjense esto de la Trinidad. Esto de la Trinidad está en el cristianismo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Shiva, Brahma, Vishnu, etc. ¿No? Bueno. Hay otro simbolito en el pecho de la templanza de Jodorowsky, no he leído aún. ¿Sabes? Como montañitas y un sol encima. ¿Lo ves? ¿Te resuena de algo esto? Eso no recuerdo por qué Jodorowsky lo dibujó ahí, ¿eh? No te sabría decir. Lo podemos investigar. Vale. Podemos investigar. Bien. Bueno, si no hay más preguntas o comentarios, vamos a pasar al próximo arcano que da mucho para hablar. Sí, María. ¿Puedes decir un poquito más de la energía invertida? Bueno, perfecto. Si no te molesta. No hay problema. Bueno, me va a ayudar Fer un poco. A ver qué te acordás, Fer. Te vamos a poner a... ¿Qué te acordás de...? Y una cosa ahora viéndola, que me acuerdo que el emperador tenía como la regla acá, que decíamos que parecía una regla. Acá, que tiene como un parecido en la templanza acá, que también tiene.
Bueno, como esa formita. bien. Pero no es recta. Viste que el emperador es como una regla recta, porque Sí. el emperador mide lo externo, busca la estabilidad externa. Acá la templanza es algo más interno, el equilibrio es más interno, ¿no? Como si fueran olas o ondas, ¿no? U ondas. Sí, no parecería apretarle tanto. Que No. Con el emperador hablábamos que era como apretar un poco. Ajustar el cinto, ¿no? Como Ahí va. se utiliza Sí. acá en Uruguay, ¿no? Eso de Sí. ajustar el cinto es como económicamente, ¿no? Bueno, ajustar un poco ajustar los gastos se habla también, ¿no? Ajustar los gastos. Fer, ¿qué te acordás de la templanza invertida? ¿Habíamos hablado de invertida? ¿Habíamos llegado a hablar? Sí, yo creo que sí. Pero si no te acordás, tranqui, vamos a hacer un repaso. Sí, o sea, no la volví a ver la clase. Bien, tranqui. Bueno, vamos a charlar un poco de la templanza invertida. Fíjense que cuando la templanza está invertida, en vez de mirar el pasado, mira hacia adelante, ¿no? Mira como hacia el futuro. Nos habla de que hay un desequilibrio emocional, pero que hay como una ansiedad, un mirar al futuro como diciendo, bueno, más adelante, seguro más adelante se va a equilibrar, o más adelante voy a sanar, ¿no? Es como una ansiedad, un mirar hacia adelante, proyectando hacia adelante algo que no estoy encarnando ahora y no estoy mirando hacia atrás, hacia donde tengo que echar luz o hacer circular esas aguas, justamente, ¿no? Bueno, puede ser por dolor, por no animarme, pero acá no está diciendo algo, toca mirar hacia atrás para sanar, para que circulen esas aguas y no se lo está haciendo. Se lo está evadiendo, no se lo quiere ver, ¿no? O no se lo puede ver, ¿cierto? Entonces, esta es una de las primeras cosas que nos trae acá la templanza invertida, ¿no? Recuerden esto, que nosotros decíamos, y esto está hasta comprobado ahora científicamente, que nuestro pasado, que muchas veces creemos que es algo duro, rígido y fijo, habita en nosotros como narración. Habita en nosotros como una narración, ¿no? Y cada vez que yo voy contando mi pasado, narrándolo, lo voy reescribiendo, lo voy transformando, ¿no? Entonces, por eso es importante también el poner palabras, el decir, el expresar, el volver a conectar con eso para expresarlo, porque no es solo contar algo duro que me pasó, sino verlo de otra manera. Verlo de otra manera, ¿no? Había una mujer que una vuelta me dijo, hace mucho, yo era más chico, era una mujer muy sabia, que me la crucé, bueno, por Córdoba, por las sierras de Córdoba. Mira, ahora me acordé justo, ¿no? Era una mujer española que se había instalado en las sierras de Córdoba por una cuestión energética. Bueno, ella hacía terapias alternativas. Y me dijo, sanar es ver las cosas desde otro lado, me dijo, ¿no? Y bueno, yo no lo entendí del todo en ese momento, ¿no? Con 20 años. Pero a medida que uno va creciendo, va viviendo distintas experiencias, se va dando cuenta que tiene que ver con, de alguna manera, con mirar las cosas de otro lado, desde cambiar las perspectivas. Porque generalmente las cosas que hay que sanar nos instalamos desde la herida y desde ahí vemos, ¿cierto? Y fíjense qué interesante, porque cuando uno ve desde la herida, es la herida. Digamos, no puede tomar distancia para darse vuelta y ver la herida, ¿no? Desapegarse y verla desde otra manera, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a mirar de otra manera y narrar y ponerle palabras a eso empieza a disolverse, ¿no? De poco a poco va como cicatrizando. Obvio que hay procesos, cada uno tiene su ciclo, su momento, eso es muy personal, ¿cierto? Pero es verdad que cada vez que volvemos sobre nuestro pasado, lo estamos reconfigurando, lo estamos transformando. No es que hay algo fijo y duro,
¿cierto? Ahí, ¿no? Entonces, por eso la sanación implica volver a mirar al pasado y hacer que circulen esas aguas, ¿no? Invertido habla de no querer mirar ese pasado por dolores, cuestiones traumáticas o no volver a sentir o recordar eso, ¿no? O quedarse eso en la herida porque la herida está aún viva, activa. Exacto. También había leído que al revés de ordenarse puede quedarse en la confusión o en una historia demasiado escrita o una historia poco escrita, que no se entiende de confusión. Por ejemplo, estoy trabajando con un adolescente, perdón, aunque ya tiene unos 25. Pero vamos, a mí me sorprende que paremos la adolescencia a los 18 porque tengo la sensación, no sé lo que opináis, que la época de la juventud temprana es el estado, como si esa adolescencia aún no es la misma problemática, pero es una problemática que tiene mucho que ver con la adolescencia, porque hay mucho desorden, mucha, ¿cómo decir?, de no saber quién es uno mismo, dónde quiere ir. Le pregunto, ¿y cómo te sientes? No sé. ¿Y de dónde viene? No sé. O sea, es que está ahí. ¿No ve? No sabe, no siente. ¿Cómo sientes? No sé. Yo me quedo ahí. Sí, claro. Por eso, muchas veces, lo que me decían algunos profesores y que comparto, que cuando uno pone palabras, ordena, porque la palabra implica una linealidad, una estructura, un orden, ¿no? Entonces, esto puede pasar también en las lecturas de tarot. Cuando viene una persona y quiere preguntar algo, pero vos ves que está enredada, que no sabe cómo decir, entonces, lo primero que podemos hacer nosotros es, bueno, vamos a ordenar esta pregunta. ¿Qué es lo que te interesa preguntar a vos? A ver, vamos a pulir, pero tiene que ver con el trabajo en sí. Pero bueno, ¿qué del trabajo? ¿No? Como entonces vamos a ir puliendo para ir ordenando la pregunta. Así, si nosotros ordenamos la pregunta, podemos ser más precisos a la hora de responder, ¿cierto? ¿No? Entonces es importante la palabra porque ordena, ¿no? Hacer el ejercicio de poner palabras, bueno, de escucharse, nos ordena por lo menos, ¿cierto? Nos ordena, ¿no? Y es importante a las personas que están muy desordenadas, esto nos decía una licenciada en psicología, que yo hice varios cursos, ¿no? Decía, bueno, las personas que están desordenadas hay que tratar de ayudar a ordenarlas, ¿no? A ordenarlas un poquito, o que se ordenen, ¿no? Medianamente, como para que puedan manejar y moverse, ¿no? Y las que están muy ordenadas hay que desarmarle un poquito la estructura, ¿no? Como las que están muy estructuradas hay que correrles un poquito esa estructura para que parezcan otras cosas, ¿no? Bueno, pero en este caso, que está muy desordenado, hay que tratar de ayudar, ¿no? A que se ordene. No ordenarlo nosotros, sino decir, bueno, pero explícame esto, a ver. ¿Qué es lo que te interesa de esto? ¿No? Entonces ahí vamos ayudando a ordenar, ¿no? Porque fíjense incluso que si nosotros reducimos 14, 1 y 4 es 5. El Papa. Que tiene que ver con la comunicación, ¿no? Acuérdense, con el poner palabras. Entonces también va ligado esto. Las palabras, la comunicación, a la sanación, al que circule. Fíjense que hablar se llama expresar. Lo que me presiona por dentro lo saco afuera. Entonces genero ahí un alivio, una circulación de la energía. Para poder mover las piezas de ese puzzle interno, primero hay que construir el puzzle. Exacto. ¿Sabes? Exacto.
parece tontería, pero realmente esta chica me lo recuerda. La mayoría de los pacientes que tengo pueden poner más o menos en palabras su historia. Ella es que casi no puede, con sus no sé, no sé, no sé. Oh. Sí. Interesante, ¿no? Una paciente, ¿no? Desafiante, pero bueno, interesante también. Bien. Bueno, invertido, entonces nos habla de un desequilibrio emocional. Acá ya no se estarían purificando las aguas, ¿no? Sino que estarían o estancadas o desordenadas esas aguas, ¿no? No se pueden purificar, no se puede encontrar el punto medio. Puede caerse en la polarización, acá, ¿no? En la polarización, ¿no? Blanco o negro, bien, mal, ¿no? No se puede integrar, hacer este camino del medio. Porque fíjense que esto es lo que nos propone este tarot, es esto que decíamos tipo del Tao. Vasija roja, vestido azul. Vasija azul, vestido rojo, ¿no? Dentro de lo negro está lo blanco, dentro de lo blanco está lo negro. Es la circulación, no son cosas separadas, ¿no? Entonces, entender eso también es sanador, ¿no? Porque también implica ver que yo soy parte de eso. Cuando el otro es el malo, es quien me hizo, ¿por qué? Bueno, yo estaba del otro lado y era parte de algo en eso, de una circulación de algo, ¿no? Lo cual no estoy justificando nada, digo, pero entender que hay algo ahí, ¿no? Digo, esto lo he visto en mí, en el hecho de decir víctima y victimario, ¿no? Bueno, yo era parte del juego también, ¿no? De ese juego. Y bueno, en algún momento estuve en el papel de victimario, en algún momento estuve en el papel de víctima. Digo, pero era el juego que jugaba en mí, ¿no? Que circulaba eso, ¿no? Pero es importante ver qué me trae eso, porque si no es siempre para afuera, el otro. Bueno, ¿no? Pero ¿qué pasa conmigo ahí? Sí, me pareció muy interesante esto cuando lo escuché y me recordó un momento. Compartí un despacho con una mujer. Tuve la sensación que me trató re mal. Me pareció tremendo la injusticia. Yo, a ver, lo hago corto. Encuentro el despacho, alquilo el despacho, lo amueblo, etcétera, pero finalmente se pone a su nombre por razones fiscales. Total, que después de un mes la tipa me echa. No. Te lo juro. Te lo juro. Y me pareció tremendo. Y recuerdo de hablarlo con una canalizadora, el asunto, y ella me dice como, tú, suave con el juicio, ¿sabes? Algo así, suave con el juicio, ponte en su plaza o algo así, o ve las cosas desde su perspectiva a ella. Y recuerdo que me había sorprendida porque me parecía tan obvio la escritura de la historia, pero tuve exactamente esa sensación que describís, como que, bueno, quizás hay un punto más alto para mirar la historia y se entiende, o lo mismo con mis hermanas, ahí que me siento rechazada, tarítara, y también me dice, ella como que ella se pone en la conciencia de ellas. Y no ve maldad, solamente ve que ellas, o la consteladora, ella se pone ahí en la conciencia de mis hermanas y me dice, no, simplemente está en otra cosa, no se interesa por ti, está en otra cosa, está en su vida. Y ahí no hay rechazo ni maldad, simplemente está enfocada en otra cosa. Y estos otros ejemplos como que me llamaron mucho, porque es cierto que en psicología hay que decir que es un ciego. A menudo buscamos víctimas y el malo y el bueno. Claro. A menudo, ¿eh? Exacto. Porque también para poder dar la voz a la víctima, entre comillas, que la víctima pueda expresarse, esto es muy salvador, que la víctima se pueda expresar y se desahoga. Pero a veces nos quedamos un poquito, me parece, en el escenario
el escenario, ¿me explico? ¿El escenario, me entendéis? Como la El escena. script, Sí, el script, en el como guión. en el guión, gracias, en el guión. Sí. El guión, la familia, tararí, tarará, esto es muy, muy fuerte en psicología. Total. Mis padres, Sí, sí. Y fíjate qué interesante en este ejemplo que traes vos, porque es interesante ver cómo en distintos escenarios, en distintos lugares, conecta con algo similar, pero lo similar tiene que ver con lo propio. En esto de, por ejemplo, por el ejemplo que trajiste vos, Mari Silvestre, ¿no? Tus hermanas sentirte excluida. Con esta colega, sentirte excluida también. Entonces, interesante ahí, porque ahí te está trayendo, te está devolviendo algo que tiene que ver con vos, con tu historia, ¿no? Claro, claro. Y también se ve un poquito, me parece, el rayo, como dijiste. Es decir, al principio salimos un poco como esa adolescente de la nada. Oye, ¿qué me está pasando? ¿Sabes? Que me lo tomo en la cara. Y entonces armamos una historia, un guión, que esto me sirve como para ubicarme y decir, oye, esto no está bien, tengo o puedo que decir algo. Y luego subimos al nivel superior, que es decir, vale, ¿y por qué esto se repite? ¿Y cómo yo me puedo deshacer de esto? Y puedo subir aún de nivel pensando, bueno, es que cada uno tiene su camino y si lo veo con una perspectiva más amplia, no soy víctima, simplemente me puedo alejar de cierto tipo de persona. A ver, lo digo simplemente, pero me explico como clac, Sí, clac, clac, sí, clac. total. Se va subiendo de nivel Sí, de claro. conciencia. Exacto. Muchas veces el tiempo, el tiempo permite, el tiempo y el cambio de conciencia permite ver, como a tomar distancia y ver esto. Y con el tiempo, ahora entiendo a Ricardo, ahora entiendo a Florencia. No sé si lo entiendo, pero lo veo desde otro lado, ¿no? ¿No? Entonces, fíjense que a medida que uno va ampliando, comprendiendo, ampliando su comprensión, va integrando. Y eso que estaba separado pasa a ser parte de algo más grande, ¿no? Voy a poner un ejemplo muy banal, pero para que se entienda, es muy banal el ejemplo, pero siento que puede estar interesante. El fútbol, ¿no? Por ejemplo, acá en Uruguay está Peñarol y Nacional, ¿no? Entonces, gane Peñarol y el otro que gane Nacional. Entonces estamos enfrentados. Pero cuando viene algo superior que los integra, Uruguay, el que hincha por Peñarol y el que hincha por Nacional hinchan por Uruguay, se integran en algo mayor, ¿no? Entonces, ¿se entiende esto? Digo, cuando comprende algo mayor, eso que estaba separado se integra, se une. Es un ejemplo muy banal, ¿eh? Pero, ¿cierto? Bien, bueno. Bien. Templanza invertida. Entonces, hablábamos de no mirar hacia atrás, desequilibrio emocional. Fíjense que ahora se apoya en la mente acá. Es como, también acá puede estar el hecho de contarnos, yo ya sané. Pero es desde acá, ¿no? Yo creo que les conté un ejemplo. Digo, es un ejemplo porque me quedan como patentes algunos casos, ¿no? De mujer, esta era una mujer muy intelectual, ¿no? Muy leída, que había indagado por muchos caminos, había hecho el chamanismo con ceremonias de ayahuasca, constelaciones familiares, reiki, registros akáshicos, canalizaciones, montones de cosas. Entonces decía, yo ya sané a mi mamá, me decía ella, que ella tenía como un tema, ¿no? Pero a veces me enojo, ¿no? Me decía, bueno, ¿no? Pero a veces me enojo, me decía, bueno. Entonces, yo le digo, bueno, a mí me da la sensación de que vos entendiste, pero entender es intelectual. No es integrar, no es comprender, que eso integra los otros centros, ¿no? Digo, para mí que, claro, vos lo podés tener acá en la mente, pero una cosa es entender intelectualmente y otra es sanar, ¿no? Yo me acuerdo, y bueno, y le pregunté, bueno,
y hace mucho que lo lloraste a esto de tu madre, lo pudiste procesar. No, hace 15 años que no lloro. Bueno, le digo, entonces claro, tenemos algo, hay algo ahí que está acá. Entonces no, eso no es sanar, porque sanar es integrar, fíjense. Esto es entenderlo acá, ¿no? Es como me decía un amigo, éramos más jóvenes, ¿no? Que él iba a un psicoanalista y bueno, dice, claro, yo entendí que lo que me pasa con las mujeres tiene que ver con el Edipo con mi madre, pero ¿qué hago con eso? ¿No? Como decía, bueno, como que claro, tenía ese concepto, pero no sabía qué hacer con eso, ¿no? Digo, éramos chicos nosotros, pero claro, decía, bueno, yo lo entiendo, pero ahora ¿qué hago con todo esto, ¿no? ¿Cómo opero? ¿No? Qué distinto. Una cosa es entender y otra cosa es poder bajarlo, procesarlo, ¿no? Bien. Entonces acá, invertida se apoya en la mente. Muchas veces nos contamos que hemos sanado, ¿eh? Nos contamos. Y nosotros somos los que más mentimos a nosotros mismos, ¿no? No saben todas las personas que yo he escuchado por los caminos que he hecho, no, ya sané. Yo ya soy un ser de luz. Algunos que te dicen, viste, se visten de blanco. Yo he estado en comunidades, ¿no? En algunas comunidades. Esto fue muy gracioso. Yo era más chico, indagando, ¿no? Un poco en la búsqueda espiritual. En ciertas comunidades donde todos se vestían de blanco. No todos, pero había algunos, ¿no? Las personas más grandes. Y había una mujer que era como también la persona espiritualmente más elevada de la comunidad, donde se hacía yoga, ¿no? Y en un momento esa mujer supuestamente más elevada se había puesto malísima, enojada, porque una muchacha había picado el cibulet que era de ella, ¿no? Y lo había mezclado con otra cosa. Entonces yo dije, para, esto... Tan elevada es esta mujer que se enoja o se pone con cara de traste cuando le cortan. Digo, acá hay algo raro que a mí me hace ruido, ¿no? Por lo menos, ¿no? Pero bueno, muchas veces nos contamos que hemos sanado, ¿no? O nos contamos, ¿no? Eso ya lo superé. Bueno. Cuando en el fondo, como decías, es un camino de rayo. Es decir, yo creo que en el sanar hay etapas. No sé si hay cosas que está sanada por siempre, por completo. ¿Sabes? A ver, no sé, no lo afirmo tampoco, pero vamos, que hasta llegar a la iluminación hay kilómetros y niveles y niveles y niveles. Por ejemplo, a ver, hay alguien una vez que me dijo algo que me hizo mucha gracia. Me dijo, si tú crees que has sanado o que llegaste a la iluminación, vete a pasar un mes con tus padres y ya verás. Sí, claro. Es verdad, eso es verdad, ¿eh? Eso es una... Como el test último. Me pareció súper... Sí, claro. Súper. Esa es una frase de Ram Dass. Ram Dass es un místico. Mira. ¿Sí? Que decía, si vos te crees muy, muy iluminado, pasate una semana con tu familia. Bajá del templo o del monasterio y pasá una semana con tu familia. Vas a ver si... Porque a veces lo que hacemos es anestesiar o tomar distancia, que eso no es sanar, ¿eh? Digo, por ejemplo, me acuerdo de un amigo, no, el vínculo con tal chica, que había sido su pareja y habían terminado mal, había dolido, ya lo sané. Entonces, bueno, 2 años después, ya estaba sano. Se la volvió a encontrar en un lugar y volvieron a aparecer cosas que él creía sanadas, claro, pero era porque no la había cruzado nunca más. Pero la volvió a cruzar y vuelven a aparecer cosas, entonces, ¿no? A veces es como que algunas cosas se suspenden o se anestesian o quedan guardadas, pero después pueden volver a aparecer, ¿no? Bien. A mí lo que me da que por algo, cuando está invertida, ¿no? En la templanza, cuando está bien, por algo también es como que se atreve a mirar porque está mirando la muerte a la cara también. Muy bien. Me da como que... Muy bien. Claro, amigo. Exacto. ¿No? Fíjense. Está mirando acá, pero fíjense este juego.
ella va a poner agua en el vacío que hace la muerte, ¿no? Esto que decíamos, en el centro, ¿no? Y también los dos cuerpos hacen como un círculo. Sí, ¿Sabes? Tienen sí, la capa opuesta los dos. ¿Eh? generan como un círculo, sí. Ahora no se ve bien, pero sí generan ahí como un círculo. Bien. Bueno, también decíamos que acá hay un ángel. Esto tiene que ver con sentirse custodiado, protegido, guiado, ¿no? Por seres sutiles que nos acompañan en nuestra evolución, ¿no? Hay que saber... Sí, sí, María. No, perdón. También lo puedes mirar cuando tú decías que el ego se hace más transparente y que conectamos con el yo superior. Pues el yo superior es nuestra parte divina, es decir, conectamos con nuestro propio ángel. Porque se dice potencialmente, después de acabar el ciclo de encarnación humana, se dice que pasamos al nivel angélico. Entonces se puede ver como una custodia, o si no, que empezamos a sentir esas alas ahí que se abren y conectar con nuestra esencia divina. Totalmente. Esa es como la parte más elevada, donde nosotros empezamos, ¿no? Ya subimos en el rayo y estamos empezando otra octava, ¿no? Que tiene que ver con cuestiones más angélicas, ¿no? Fíjense que incluso en las cuestiones sutiles, angelicales, hay órdenes, hay jerarquías, ¿no? Arcángeles, potestades, querubines, no las recuerdo, pero digo, también hay una escalera, por decirlo así, ¿no? Entonces, como la parte más elevada es, sí, nosotros conectar con ese yo superior, ese ángel, ¿no? Pero también, mientras tanto, hay seres sutiles que nos acompañan, nos guían en nuestra ascensión o evolución hacia eso. Como también hay seres que no quieren que evolucionemos nosotros. También, como hay seres que quieren que vayamos para el otro lado, para abajo, que nos quedemos donde estamos, ¿no? Hay de todo, hay de todo. Bien. Bueno, ansiedad. Invertida nos hablaría de ansiedad también, ¿eh? De ansiedad. Hacia arriba es paciencia para respetar los procesos. Invertido es ansiedad, ¿no? Ya. Que la ansiedad también es una invasión del centro intelectual a los procesos emocionales o a los procesos corporales, ¿no? Entonces la mente quiere todo ya, ¿no? Y la otra vuelta charlaba también con un estudiante, ¿no? que está haciendo una transformación interna muy importante. Y yo le decía, mirá, vos viviste casi 50 años de una determinada manera, con una idea, con una estructura. Bueno, la estás transformando. ¿Querés cambiar todo esto en 2 semanas? No, claro, hay que darle tiempo, ¿cierto? Hay que darle tiempo a todo esto, ¿no? Es un proceso. Pasa que el ego quiere todo ya, ¿no? Ya, mañana quiero sanar, ¿no? Bueno, no, es un proceso, es todo un proceso. Bien. Bueno. Fer, ¿alguna duda, algún comentario, algo más que quieran traer? Pues se te ocurra. No, me queda claro. Bueno. Vamos a pasar entonces ahora al arcano número 15. El diablo. Un arcano interesante. El diablo. Lo tengo acá también. Dejemos. ¿Puedes mandar una foto en el grupo cuando acabes de vuestra carta? Sí, cómo no. Ahora cuando terminamos, les envío. Claro. Y les envío la del Rider White, les envío las dos. Fíjense que este es Baphomet. En el Rider White, ¿no? Que es más esotérico. Bueno, vamos a empezar como empezamos a abordar siempre los arcanos desde una cuestión más sensorial, ¿no? Más sensorial, intuitiva. ¿Qué les sugiere el diablo? ¿Qué han leído? ¿Qué han estudiado? ¿Qué han investigado?
Cuéntenme. Lo que salga, ¿eh? Digo, esto no está ni bien ni mal, ¿eh? Es como una aproximación y que a cada uno de ustedes le puede generar cosas distintas, ¿eh? No estamos hablando de está bien o mal. Simplemente sensaciones. Y está mirando el diablo, el que está en el centro, está como mirando de frente. Bueno, tiene alas también. Bien. Tiene como no sé cómo es la palabra para, como que tiene los dos sexos. No sé cómo se Bien. llama, digamos. Sí, es como... podemos decir... Hermafrodita. Hermafrodita. Y después los dos seres que los tiene como agarrados por la garganta y Bien. son como animalizados, de eso que hablábamos, no me acuerdo, en la Rueda de la Fortuna creo que era. Sí. Y cómo están apoyados en una tierra negra, pareciera ser. Bien, perfecto. La base. Y con las manos atrás, ¿no? También. ¿Qué arcano tenía las manos atrás también? ¿Se acuerdan? El colgado. Bien, el colgado. Bueno, muy bien. Bueno, yo dije varias veces que es la carta que más me incomoda, así sensorialmente. La mirada es delante, pero tampoco es realmente delante. Es una mirada así que no se puede... como no se sabe exactamente lo que mira. Bien. Y también los dos ojos que están ahí en el medio es también una mirada rara, vamos a simplificar. Me podría preguntar si no hay mirada también en sus rodillas. Sí. Y en su teta también, es decir, son un montón de miradas que son raras, que no son miradas francas. Me llama la atención que el cuerpo sea azul, al mínimo en la carta que tengo yo. Sí, el de Jodorowsky es azul. De Jodorowsky. Y tiene ojos, muchos ojos, ¿no? Tiene... Y también hay agua, pero un agua bien distinta, un agua por abajo, encima del... todo de rayas, no sé si vosotros también. No. Encima de la tierra negra, ¿no tenéis agua? No. A ver, mira, aquí... sí. No hay, vosotros es amarillo. Bien. Gracias, Fer. A ver, es distinto, ¿eh? Sí. Sí. Son aguas. Me evoca obviamente figuras del hinduismo. Lo de Jodorowsky, esa cara que tiene en el vientre me hace pensar en deidades hinduistas o tibetanas, con la lengua, por ejemplo, Kali. Kali tiene la lengua, sí, esa deidad humana, femenina, bien, potente. Perdón, ¿qué nos puedes contar de Kali? ¿Qué sabes? Yo no conozco mucho, por eso pregunto. Tampoco conozco mucho, pero creo que es una figura femenina potente y, ¿sabes? Es la que tiene muchos brazos y sí, que tiene la lengua roja. Al principio a mí me daba como rechazo, pero entendí que Durga, yo creo que se llama Durga o Kali, que está asociado con es brava. Es brava, es una energía de fuerza, de enfrentamiento, de valentía, para luchar con los demonios, vamos. Me parece Kali
Se parece, al principio a mí me evocaba demonio, pero no, es la que los enfrenta. Bien, Así por encima, bien. si queréis os mandaré una canción que la celebra, que es muy linda, que Bueno, da mucho ánimo. qué bien, qué bien. 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 Tipo rock and roll, Ah, vamos a bueno, decir un bien. poco. Y porque sí, tiene que ser un rock and roll, no podía ser un vals, ¿no? Para acá. Bien. Bueno, bien, me gustó, ¿eh? Sus apreciaciones. Vamos a empezar a indagar un poquito acá en el arcano del diablo. Fíjense, vamos a empezar a conectar algunos arcanos para empezar a entender y abordarlo mejor. Este es el arcano 5, que si conectamos de 10 en 10 los arcanos, va en relación con el 15. ¿Cierto? Fíjense, acá, perdón, 1 y 2, 1 y 2, por encima, ¿no? Hay una cuestión de jerarquía. Bien, bueno. Y el ceptro en la misma mano. Exacto, exactamente. Entonces empezamos a ver un paralelismo visual entre el Papa, arcano 5, y el Diablo, arcano 15, ¿no? Nosotros hablamos de el Papa, vamos a empezar a comparar y establecer algunos puentes. Justamente el Papa es quien es el pontífice, el que hace un puente, ¿no? El que une. Nosotros decíamos que une con estos dos dedos así, ¿cierto? ¿No? El Papa es quien conecta cielo y tierra, ¿no? Nosotros el cielo entendíamos por significado, sentido, ¿no? Lo que nos hace sentido. Tierra, lo que tiene que ver con la materia, ¿no? El cielo es el espíritu, la tierra, tratar de unir espíritu y tierra. Es lo que hablaban los alquimistas de espiritualizar la materia y corporizar el espíritu, ¿cierto? Bueno, es lo simbólico. Lo simbólico es aquello que une, que hace un puente. Eso es el símbolo, lo simbólico. Es aquello que une. Esto es del griego. Viene del griego. Viene symbalein, ¿no? Lo opuesto de lo simbólico es lo diabólico. Lo diabólico es aquello que separa, que divide, que está dividido, como en orillas separadas. No se puede establecer un puente, ¿no? Por eso en algunos tarot se los dibuja, a mí no me sale así, ¿no? Yo no tengo la habilidad para separar, pero en vez de unir, es así, es esto. No sé si se alcanza a ver. Bueno, pero está como separado, ¿no? Así. Imagínense que los dedos de arriba no los vean, ¿eh? Está así, separado así, ¿no? Es lo que separa, es lo que divide, ¿no? Entonces, Jung va a hablar de la sombra. El diablo va a ser el arquetipo de la sombra, ¿no? Eso que me acompaña, que es parte de mí, pero que en mi estructura del yo que yo armo queda afuera. O me da vergüenza, o no lo acepto, o no lo veo, ¿no? No está integrado, está separado de mí. Porque fíjense una cosa muy interesante, el diablo es lo que está atrás. El diablo está atrás. No lo ven al diablo. En el Papa lo miran de frente. Ellos, los prisioneros, no lo ven, está atrás. Es lo que en psicología se llama el punto ciego. Es aquello que me domina, pero que yo no lo puedo ver. No lo he llevado a la conciencia, ¿no? Está atrás. Está atrás. ¿Cierto? Bien.
Entonces tiene que ver con la sombra, con esa parte de mí que me da vergüenza, con esa parte de mí que trato de ocultar, que no la integro, ¿cierto? ¿No? Pero que es parte de mi ser. Pero bueno, por cuestiones sociales, por cuestiones familiares, temporales, de formalidad, etcétera, quedan reprimidas, atadas, ¿no? Lo que tiene es que puede haber un momento en que esas partes, si no se las ve, no se las atiende, tomen entidad autónoma y me posean, me toman como un demonio, ¿no? Yo creo que a todos hemos tenido la experiencia de nosotros mismos o de otros de vivenciar cuando una persona se transforma desde la ira, desde el enojo, y le vemos cómo cambia la mirada, cambia su postura, y ¿viste? Vieron que se habla de me sacó de mis casillas, está como poseído por algo, ¿no? No necesariamente está poseído por algo de afuera, sino que está poseído por algo de adentro no atendido, que al no estar atendido puede tomar entidad propia, una independencia, y posee ahí a la toma el cuerpo y sale, ¿no? Tiempo después, uno dice, ¿cómo pude hacer eso? No me reconocí, no fui yo. Bueno, hay algo ahí no atendido, pero que está adentro, que te toma, que te posee. Bueno, estamos hablando de posesiones, fíjense, ¿no? Esto que exorcismos y cosas así. Bueno, estamos tocando estos temas. Más allá de que pueda haber entidades externas, etcétera, que pueden, sí, acá estamos hablando desde otro punto más psicológico, ¿no? De esos demonios internos que nos poseen muchas veces. ¿Hasta acá vamos bien? Vamos a seguir profundizando. ¿Bien? Perfecto. Sí. Bueno. Entonces, fíjense que es lo que dijimos, es lo que está atrás, es lo que no se ve. Es lo que no puedo ver, es el punto ciego. Todos tenemos puntos ciegos, por eso necesitamos el otro como espejo o alguien que nos acompañe muchas veces en un proceso para ayudarnos a ver lo que nosotros no podemos ver. ¿Por qué? Como esta ley hermética que dice, como es adentro, es afuera. Yo puedo ver sus rostros, pero no el mío. Digo, acá sí, porque hay otro dispositivo que efectúa de espejo, donde yo me puedo ver, pero si no tengo puntos ciegos, yo mi nuca no la puedo ver, por ejemplo, ¿no? Entonces necesito de otras cosas que me reflejen, porque el diablo tiene que ver con la nuca, con la nuca, entiéndase, ¿no? Con esto que está atrás, que yo no puedo ver. Y fíjense que acá atrás también se asienta el subconsciente muchas veces. Lo reptiliano, el cerebro reptiliano también está acá. Instintivo, el cerebro reptiliano es el más antiguo, es lo animal, de alguna manera, ¿no? Lo animal, es el más antiquísimo, Por eso acá también tenemos cuestiones animales, tan animalizados. Después lo vamos a profundizar a esto. Bien. Y tiene alas, ¿no? Tiene alas. ¿Qué tipo de alas tiene? A diferencia de la templanza, por ejemplo, que lo vimos. De murciélago. Perfecto. Alas de murciélago. Las características de los murciélagos es que viven de noche, se manejan de noche, viven en la oscuridad. Y no ven, los murciélagos no ven. Se manejan por sonar, por ondas, ¿no? Que se llama el sonar, ¿no? Por ondas, ¿no? Eso nos da el pie de que, ¿no? Es lo que está en la oscuridad, el día. Es lo que no podemos ver, pero que podemos intuir, olfatear, ¿cierto?
Pero el diablo es un ángel también. Atención acá. Es un ángel. El ángel es un mensajero de lo divino, cumple su función dentro del plan divino. Porque el diablo es lo que en muchas culturas se llama, en muchas tradiciones, el guardián del umbral. El guardián del umbral. El guardián del umbral. Tiene una función de cuidar, de protegernos a nosotros, ¿no? Porque fíjense que cuando nosotros vivimos situaciones muy traumáticas, momentos difíciles, ¿no? Situaciones, por ejemplo, como abusos, ¿no? Hay una parte que cuando la psiquis no tiene la madurez necesaria o la conciencia necesaria para poder digerir o procesar eso, lo manda al sótano o lo manda a la cueva. Y hay algo que tapa ahí. Y que cuida de que eso no salga, porque si eso sale, cuando uno no está preparado, puede generar un desorden mental, un trastorno. ¿Cierto? Entonces, bueno, el diablo es quien guarda todas esas cosas, es el guardián que protege todo eso, hasta que mi mente, mi psiquis, mi conciencia, mi ser esté preparado para digerir y procesar eso. Puede ser que nunca, que digo que en toda esta encarnación no lo pueda procesar, ¿cierto? ¿No? Entonces, fíjense que cumple una función divina, nos cuida de alguna manera. Nos cuida de alguna manera, ¿cierto? ¿No? Y puedo dar fe que en alquimia también se dice que hay que respetar los procesos. La naturaleza no da saltos, dice una máxima alquímica. ¿Y a qué voy con esto? Lo vamos a pasar a un lado psíquico. Yo conozco personas, por ejemplo, que en una búsqueda espiritual, también consumo de marihuana, con una búsqueda de activación de Kundalini, con otras cuestiones sin una conciencia necesaria, destaparon, abrieron la puerta, abrís la puerta ahí, ¿no? Y sale todo eso, pero si la psique no está preparada para integrarlo a eso, yo conozco gente que ha quedado esquizofrénica o ha sufrido brotes esquizofrénicos, ¿no? O delirios místicos, cuestiones de ese índole, ¿no? Por querer acelerar procesos, ¿no? Por querer apurar, abrir con llave eso, que cuando uno está preparado, eso mismo va a emerger y va a aparecer, ¿cierto? Por eso muchas veces en esto de la New Age y de cuestiones de abramos, y a veces hay que tener cierto cuidado con esas cuestiones, porque por ahí uno puede abrir cosas que no las puede manejar, no las puede manejar, ¿no? Digo, por eso es un proceso todo esto, es todo un proceso. Fíjense que el diablo, estamos acá, arcano número 15, no es que nos metemos en el diablo en el 12, no, hemos hecho todo un proceso acá de vacío, de transformación, para poder enfrentarnos cara a cara de alguna manera con esto, ¿no? Hace un tiempo una muchacha que estudió conmigo tarot, que seguimos en contacto, terminó el año pasado, hizo los arcanos mayores y arcanos menores, y me contó una experiencia. Me dijo, mira, estaba hablando con una amiga, íbamos caminando por la playa, y ella me estaba contando de una amiga que sufrió un abuso hace un tiempo, y de un momento a otro, ¡pac! Ella tiene 50 años, dice, empezaron a emerger en ellas memorias y sensaciones y emociones de que ella había sido abusada en la infancia, pero no se lo acordaba, no se acordaba. Estaba totalmente bloqueado.
Totalmente bloqueado. Y ahí me mandó un mensaje porque me dijo, mira, entendí esto que nos decías del arcano del diablo. Porque ahora puedo conectar con eso, más allá del dolor, de la angustia y de todo lo que trae, lo puedo ver y lo puedo abordar de otra manera. Lo puedo ir digiriendo de a poco, ¿no? Se dice en el ámbito espiritual, no trates de comer algo que no puedas digerir. Te va a caer mal, te va a empachar. Entonces, no, hay que lo que se pueda digerir de a poco, de a poco. Bueno, entonces el diablo nos protege también, de alguna manera, ¿cierto? Nos protege. ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Quieren hacer algún aporte, algo que quieran traer? Sí, yo, ¿se puede ser? Sí, claro. Que también escucho a menudo a Mercé Carbonell, ¿sabes? Esa canalizadora que os comparto de vez en cuando, que repercuta algo que le dicen a menudo varios seres de luz, con el cual ella se comunica con los pleiadianos hace poco también, etcétera, y le dicen, a menudo le dice, es que no sabéis la suerte que tenéis de estar encarnado en tierra. Tenemos esa idea que nos viene de los hindús, que la rueda del karma es un infierno y cuándo voy a salir de aquí, etcétera, etcétera. Pero lo que traen ellos es bien distinto. Ella lo dijo, que de vez en cuando explora un poquito con la conciencia estos otros planes donde hay paz, los pleiadianos, etcétera, etcétera, y que puede tener como un poco una, dice al principio es tremendo, claro, una sensación de expansión, Ana, pero dice, llega un momento en el cual tiene un punto de sosa la sensación. Y ahí en este plano terrestre, yo creo que el diablo no es solo el guardián del umbral, sino es que el guardiano de la dualidad. Sí, total. Claro, obviamente con su propio nombre, diablo, lo que decías, de separar esa dualidad que está como el principio que fomenta y que activa. Vemos el ángel y vemos el diablo justo de la mano. Yo creo que no será por casualidad. Sí. Y es interesante de ver que aparece después. No aparece el ángel después, aparece el diablo después. Entonces, es sumamente interesante en esta idea del rayo, como si era el nivel superior de entendimiento. Exacto. No el nivel inferior, ¿no? Esto es, ojo. No, claro. Porque también implica un nivel de comprensión de que el diablo somos nosotros mismos. Es esto que dicen, Dios y el diablo son los mismos seres, no personas, digo, decir. Oh, claro. Son las Pero dos. también, perdón, no, sí, adelante. Sí, adelante. Digo, son las dos caras de la misma moneda, ¿no? Entonces, entender eso es muy interesante, ¿no? Pero bueno, implica un nivel de conciencia que implica salir del ego y entender algo más que tiene que ver de un orden más espiritual cósmico, inclusive, ¿cierto? Sí, ¿qué iba a decir? Dentro de nosotros, pero también entender que este diablo sirve a la dinámica global de una forma imprescindible y muy dinámica. Exacto. Y ahí de nuevo tenemos el mismo di de diablo y de dualidad de este D que dinamiza el movimiento. Y esto también se observa obviamente en terapia, es decir, cuáles son los tesoros guardados por debajo de los traumas, obviamente. Exacto. Esto era un aporte que quería hacer y también, bueno, no lo comentaste, pero yo me estoy dando cuenta, también acompañada por la supervisión que tengo con la canalizadora, que hay
aparte de traumas y energías, emociones así estancadas, hay efectivamente entidades. Es decir, hay entidades, hay parásitos. Y, por ejemplo, una mujer que tenía hasta 10, la limpió una energeticiana, una joven, y yo la veo como mucho más despejada. Y noto que el trabajo terapéutico puede funcionar, que si no, el mismo trabajo terapéutico está exageradamente bloqueado y impedido por estas presencias, ¿sabes? Por una parte. Y también, ayer una joven que me dice, pero yo a veces me siento impulsiva y es como casi que no me reconozco. Es decir, y son varias, las que me dices que, ay, no me habito del todo, coño, ¿sabes? Como que entidades es una realidad clínica también, que los psicólogos no están formados aún, pero seguro que en el futuro estarán formados para también identificar que es una parte muy, muy real y concreta de nuestra vida psíquica. Totalmente. Y de todo el mundo, ojo, no solo los pobres perdidos. A menudo los chamanes se limpian entre sí, ¿eh? Claro. Sí, yo les voy a contar algo, que esto, los yoes, las diferentes máscaras son entidades que se alimentan, ¿no? El yo de la ira se alimenta de la ira, ¿no? Y otra cosa, esas entidades, como esta muchacha, esta mujer, ¿no? También pueden llegar porque hay una grieta en ella que permite o que da resonancia con esa entidad, ¿no? No es que cualquier entidad entra en cualquier lado, tiene que encontrar el hueco o la resonancia para ingresar allí, ¿cierto? Y se alimentan, ¿no? Esta impulsividad es porque desde esa impulsividad es lo que le da de comer. Bueno, entonces hay todo un trabajo ahí que se pueden hacer desde exorcismos, ¿no? Yo acompaño el proceso de una muchacha que hace exorcismos, ¿no? Es muy interesante todo lo que trae, ¿no? O también de dejar de darles de comer, pero es como dejar que se mueran de hambre, pero es complejo esto, ¿no? Requiere un eje. Y sumando a esto, el diablo es importantísimo, no solo importantísimo, sino fundamental para la evolución. Sin diablo no hay evolución. Sin diablo no hay evolución. Es una parte fundamental, ¿no? Para nuestra evolución. Esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y me gustó esto que traías, María Silvestre, de la visión hindú de la rueda del samsara, de que también un poco hay visiones gnósticas que trae esto, ¿no? Del estar encarnado, la cárcel, ¿no? Todo esto, ¿no? Y la otra vuelta me reía, porque bueno, a veces te encontrás con personas que están en un viaje espiritual o están arrancando un viaje más esotérico, y había una mujer que me decía, bueno, yo sé que me quedan 3 encarnaciones más. Decía, entonces, bueno, quiero apurarme rápido para no tener que volver a reencarnar, ¿no? Yo no le dije nada, pero por dentro decía, bueno, para trascender la vida hay que vivirla plenamente, hay que aprender a disfrutar y a vivir la vida plenamente. Ella se quería ir prácticamente, quería rápido, así me quiero ir. Bueno, va a estar difícil trascender desde ese lado. Esto es una evasión, no es un trascender, ¿no? Para trascender hay que aprender a vivir plenamente esta vida, ¿cierto? Bueno. Pero bueno, tenemos muchos cuentos, religión, etcétera, en respecto a todas estas cuestiones, ¿no? La espiritualidad. Fíjense que la espiritualidad, esto tiene que ver con el diablo, por eso el diablo es un arcano muy rico en
se lleva todos, nos vestimos de blanco, somos todos acá hermanita, hermanito, etcétera, ¿no? Bueno, pero digo, deben haber visto que hay de estos. Yo en todo mucho círculo digo, bueno. A más blanco, cuando el péndulo va para el otro lado, más negro todo, ¿no? Digo, atención con eso. Atención con eso. Pero fíjense que el diablo es el que da inicio, después lo vamos a ver cuando hagamos un repaso y miremos los arcanos desde otro punto de vista, al camino espiritual, a la parte espiritual. Esto ya lo sabían los esoteristas y los místicos antiguos. Para ir al cielo, Dante, primero, tiene que pasar por los 9 círculos del infierno, ¿no? Tiene que meterse, tiene que pasar hasta en el último círculo, en el 9º, congelado, está ya el diablo, para después ir al purgatorio y después ascender al cielo, ¿no? Fíjense, ¿por qué la flor de loto es un símbolo de espiritualidad? Porque nace del barro, de la ciénaga, de eso que está ahí abajo, pútrido, y de eso es donde sale el tesoro, esto que decía Marino, donde está el trauma detrás, hay un regalo, hay un tesoro. Bueno, pero tengo que meter los pies en la ciénaga, tengo que ir ahí abajo para encontrar ese tesoro, ¿no? Esto incluso está codificado en los relatos infantiles, en las películas y demás, cuando el héroe o la heroína tienen que enfrentar el dragón en la cueva, que está el tesoro atrás, es el custodio del tesoro, ¿no? Bueno, pero lo que yo siento que el verdadero camino espiritual inicia cuando uno va a mirar eso que está ahí en las profundidades, eso pútrido, ¿no? Ahí está la espiritualidad, que es lo que decía Jung. Uno no se ilumina fantaseando figuras de luz, sino echando luz en su propia sombra. ¿Qué es esto? ¿No? Uno no se ilumina diciendo, ay, ya no soy más Ramiro, ahora me llamo Avatar Cósmico número 4 y hermanitas y hermanitos. No, eso es fantasía, es imaginación. Digo, cada uno en su derecho a hacer lo que siente, digo. Pero lo importante es ir ahí abajo, ¿no? Porque estamos encarnados, ¿no? Y tenemos sombras, tenemos basura, ¿no? Para decirlo de alguna manera, todos. Inclusive los grandes maestros. Por eso yo también entendí que hay grandes maestros espirituales, ¿no? No voy a dar nombres, pero digo, todos tenían partes sombrías u oscuras, o más acá, más allá. Pero, me decía un gran maestro, me decía, un iniciado en los misterios espirituales no niega su basura, sabe cuándo sacarla y en qué momento, ¿no? Sabe cuándo, ¿no? ¿Vieron que pasa a veces los recolectores de basura en las ciudades? Bueno, uno tiene que saber en qué horario sacar para que rápidamente se la lleven y no quede, ¿no? Bueno, ¿en qué sentido? No es reprimir ni negar eso, es sacarla, pero hay que saber cuándo y cómo y de qué manera, ¿no? Porque bueno, eso nos hace humanos. No, digo, no justifico esto, pero hay que saber. Eso también a mí me alivió mucho, en el sentido de que todos tenemos cosas para aprender, para sanar, para integrar, ¿no? Es más, tenemos partes que nos llaman, ¿no? Que sabemos que son un poco parte del caos, ¿no? Digo, bueno, es como permitir dormirse un poquito, elegir cuándo dormirse, ¿no? Es otra forma de decir, ¿no? Cuando uno busca despertar,
está en el camino de despertar, bueno, un iniciado sabe, me permito dormir acá, una siestita, un ratito, pero después vuelvo, ¿no? Entonces, hay grandes sanadores, esto lo voy a decir, grandes sanadores, que después de sanar 10 días de seguido, hay un sanador que se tomaba un fin de semana para él, en donde consumía drogas, whisky, etcétera, ¿no? Después hacía un periodo de purga de una semana y después volvía a sanar, ¿no? Digo, no estoy justificando y no digo no hagan eso, pero digo, y en un momento, desde una mirada mía, decía, no, está mal, esto, lo otro, ¿no? Pero después uno empieza a entender que es parte de su sombra, de sus cosas, que él encuentra el momento y ha buscado el momento de cómo eso, no lo justifico, ¿no? Pero digo, para sacarlo eso, ¿no? Y no reprimirlo, porque si uno lo reprime es peor. Digo, después, obviamente que lo fue trabajando y lo fue soltando, pero él había encontrado como un momento en donde decir, bueno, esto acá, me purifico después, ordeno, ¿no? Y no por eso sanó menos o más, ¿no? Digo, pero a veces tenemos una mirada muy lineal, ¿no? Lo blanco es blanco, lo negro es negro, ¿no? Entonces, el diablo es necesario, es necesario. Todos tenemos el diablo en nosotros, ¿no? Que es esa parte que está atrás, ese punto ciego, es eso que nos tira un poco a la materia, ¿no? O el animal de nosotros, a lo reptiliano. Fer, ¿cómo venimos? Bien. Bien, bueno. Está re interesante. Está interesante, ¿eh? Está interesante. Es difícil, pero es muy sanador ver partes oscuras, vamos a llamar, en sombra de uno mismo, ¿no? Me ha pasado, yo no sé si les conté, ahora les voy a contar una anécdota propia. ¿Por qué? Porque nuestra psiquis usualmente está configurada para contarnos somos buenos. Nosotros somos buenos, ¿no? Generalmente tenemos una buena imagen de nosotros mismos, ¿no? Más acá o más allá, ¿no? Aunque aún personas con baja autoestima, más acá, más allá, esos se sienten buenos, que no son comprendidos, que etc., ¿no? En un momento, en la pandemia, yo estaba viviendo en Aiguá. Si les conté la anécdota me la dicen, ¿eh? Pero si no, se las cuento. Y bueno, llegó la pandemia, ¿no? Yo tenía unos pesos ahorrados, pero no eran muchos. Yo vivía del tarot, de hacer lecturas. Todavía no tenía grupos estipulados y armados, porque hacía poquito que había llegado a Uruguay. Y bueno, se cortó feria, se cortó la posibilidad de salir. Yo justo estaba haciendo un voluntariado en lo de una muchacha, ¿no? Y bueno, ella, hacíamos intercambio, me daba de comer, pero no estaba generando. Bueno, ella había sido generosa conmigo, bueno, era parte del intercambio. Y en un momento, bueno, empiezo a dar clases particulares a una mujer, ¿no? Y le hice una regresión a vidas pasadas, ¿no? Bueno, yo ya sabía que de ese lugar donde estaba haciendo el voluntariado me iba a ir, ¿no? Y no sabía cómo iba a generar ingresos. Entonces, el dinero que yo generaba, me lo guardaba, ¿no? Entonces, cuando un domingo voy, hago la regresión, entonces me paga la regresión y me paga una parte que me debía de tarot, eran 2.000 y pico de pesos, que para mí en ese momento era un dineral. 2.500 pesos uruguayos era un montón, ¿no? No había tenido tanto dinero junto en ese momento por meses, ¿no? Por tiempo, ¿no? Entonces,
Bueno, era como una satisfacción interna. La muchacha en donde yo me estaba quedando en la casa no estaba porque se había ido un día de viaje. Y bueno, digo, me voy a comprar para hacer unos choripán, paso por la carnicería, compro, paso por la panadería a comprar el pan. Y cuando voy a guardar el dinero que me había pagado con cambio, digo, tengo que tener cuidado porque se me puede caer esto, ¿no? Cierro la billetera, guardo, me voy para la casa donde yo estaba y digo, lo primero que voy a hacer es voy a guardar el dinero en la caja fuerte, ¿no? Donde tenía guardado el dinero para que ya quedarlo ahí. Abro la billetera así, no había nada, vacío. No, dije. Volví con todo a la panadería porque aparte cerraba. Entonces agarré la bicicleta a todo lo que daba. Llegué y le digo a la empleada, ¿no viste dinero que se me cayó? Yo cobré justo, para mí es un montón. No, dice, no vi nadie. Y no sé si entró gente. Me dice, bueno, lo que podemos hacer es a la noche cuando venga el dueño miramos las cámaras y vemos si se ve algo, pero no, me quiero morir. Pero bueno, ahí, cuando volvía, me di cuenta de que yo estaba siendo avaro, estaba siendo egoísta. Porque en vez de agarrar parte del dinero y aportar en compras para la casa o compartir ese dinero, como también por miedo, por inseguridad, por carencia, me lo estaba agarrando para mí, ¿no? Me vi avaro, me vi egoísta. ¿Es lindo? No es lindo, pero era lo que había, era como estaba actuando, Y eso fue una gran enseñanza también, al verme. Y entender, ¿no? Que el dinero tiene que circular, si no pasan estas cosas. Fue como un sacudón, el universo me dijo, mirá, ¿no? Hay que compartir. Vos te están compartiendo, compartí. Da y recibí, que circule. ¿No? Bueno, sí. Perdón, quizás podemos hacer la hipótesis, Ramiro, que esto te pasó porque ya antes de darte cuenta que lo habías perdido, había culpabilidad, más o menos inconsciente o subconsciente, de ser egoísta. Y es la propia culpa que te lo hizo perder. Sí, claro, exactamente, totalmente, sí. ¿Esto lo has vuelto a recuperar o no? Ahí sigue la historia. Bueno, entonces me quedé, claro, cerraba a la hora de la siesta y volví a abrir a las 5 de la tarde la panadería. Bueno, 5:10, yo ya estaba en la puerta de la panadería, ¿no? Preguntando, che, ¿se pudo ver algo? No, dice, el dueño no vino todavía. Bueno, volví a las 7 de la tarde, el dueño tampoco estaba. Bueno, me dice, déjame un número, que si yo encuentro algo y decime en qué hora estuviste más o menos, así miramos las cámaras, y si vemos algo, te avisamos. Bueno, ese día me voy a acostar, nada, ninguna noticia, nada, ¿no? Y al otro día me llega un mensajito y me llega un video donde dice, mirá, acá encontramos. Se me había caído el dinero en la puerta de la panadería, justo vi una cámara y había un hombre, así como estoy yo, que levantaba el dinero, vamos a decir así, levantaba y lo empezaba como a contar así adelante de la cámara, así como si fuera... Y me dicen, bueno, mirá, me dice, aparte allá en Aiguá se conocen todos, es un pueblo chico, me dice, mirá, el hombre se llama tal, así que bueno, yo busqué el número del hombre y le dije, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Yo soy Ramiro, mirá, me pasó esto, lo otro, perdí el dinero, y le mandé el video donde él estaba contando ahí. Y bueno, y de la panadería me mandaron un mensaje al rato, el hombre ya te dejó el dinero acá, venía a buscarlo.
Bueno, lo recuperé. Pero fue un gran aprendizaje. Y no fue grato verme, pero aprendí. Y a partir de ahí, digo, trato de ser lo menos egoísta posible. Me ayudó a cambiar un montón eso. Pero implica ver las partes en sombra de uno, ¿no? Egoístas, ávaras, ¿no? Sí. Pero también si hacemos la hipótesis de que es tu culpabilidad interna que te hizo perder el dinero, esto significa que hay una parte egoísta y hay otra parte que tiene más conciencia, que también es tuya, que te lo hace perder para verte. Claro. Es decir, que no eres solo egoísta, también tienes otra parte de conciencia que es más amplia, más elevada. Claro. Porque si no, no lo habrías perdido. No, seguro. Pero yo mi parte egoísta no la podía ver. Y esto me permitió verlo. Que si no, yo no lo hubiera visto. Ahí está la clave, ¿no? Entonces, claro, después eso se integró, ¿no? Pero si no, yo no lo hubiera visto. Me seguía contando que era muy amoroso, ¿no? Algo muy similar. Y también pasa por un robo. Mira. Estuve en Siria antes de la guerra. Muy bien acogida. Son generosísimos los musulmanes en general. Hay una cultura de la hermandad que es muy fuerte en el mundo islámico, muy, muy bella. Y ahí invitada. Y me voy de ahí. Y yo creo que fue pequeña en lo que dejé o la forma en la cual agradecí, algo así. Me sentí muy chiquita. Total, me robaron la mochila cuando llegué a la próxima estación. La mochila ya me quedé sin nada, pelada. Menos mal tenía una mini mochila con la tarjeta y los documentos, es decir, pero nada, yo no tenía ni una braga más, estaba ahí. Y esto fue, lo analicé de inmediato como tú. Esto me pasa porque yo me comporté como una mierda, vamos a decir, muy chiquita. Bien, bueno, gracias, María. Exactamente, ¿no? Exactamente. Fer, ¿cómo resuena esto? ¿Surgió alguna situación de índole diabólica? Diabólica en este sentido del tarot. No se me viene ninguna particular, pero en esto que hablan, bueno, me ha pasado muchas veces, creo, en eso de no sé, no me viene ahora algo específico, pero en eso de que te pasa algo y decir, esto me pasa por tal cosa que yo sabía, o no sé, en eso de, yo qué sé, a veces, en eso de lo barato sale caro muchas veces, en ese tipo de cosas que uno le pasan y después se da cuenta al toque, esto me pasa por... No se me viene específicamente alguna, pero sí, seguro que sí. Bien. O de otro tipo, Fer. O de otro tipo, sí, por eso, tal cual. Sí, de hecho, es lo que os quería proponer. Si cada uno quiere contar algo de sus sociedades, vamos, que es interesante. Sí, es interesante, ¿eh? Es interesante. Sí, claro. Yo me he visto, por ejemplo, digo, esto sería una historia larga, pero también que es parte de la sociedad, de muchas veces ponerme esto en el papel de víctima, ¿no? Y victimizarme y hablar mal de otra persona o de la que yo sentí que me había lastimado y esto, lo otro, ¿no? Y después con el tiempo verme y decir, y ver mi papel o que actuaba desde la herida y que lo que había hecho con la otra persona, más allá de lo que me hubiera hecho, era muy injusto y que no había actuado bien, ¿no? Esto me lo permitió el tiempo, obviamente, también, ¿no? Me he visto en situaciones de manipulación también, ¿no? Fuerte. Por eso también esto es importante, fíjense. Se dice que muchas veces en los caminos esotéricos empieza por la observación de sí. Ver esto que somos, ver nuestras suciedades, ¿no? Esto es conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo es mirá todo, ¿no? Prende la luz ahí donde no querés, donde está la suciedad, ¿cierto? ¿No?
Bueno, por eso es parte del inicio. Muchas escuelas esotéricas empiezan con esto. Bueno, observá, ¿no? Sobre qué descansás, qué te enoja, qué te enorgullece, qué te, ¿no? ¿Qué te enerva? Bueno, porque ahí hay material para uno mismo, para empezar a reconocer que nos ata, que nos domina. Porque el diablo es lo que nos domina. Fíjense que está atrás como si fuera ahí con el... Y nos domina eso. Nos domina. ¿No? Sí, Mari. Sí, sí. ¿Querías compartir algo? Pues me hace pensar que de vez en cuando para iniciar un grupo, una dinámica de grupo, me gusta proponer a la gente que cuente como el mejor momento de su semana. Y ahora me viene otra idea como un poquito más adelante, cuando ya hay confianza entre la gente, que se podría proponer a ver si cada uno quiere compartir algo del cual no está nada orgulloso. Bien. ¿Sabes? Del cual lo es inavouable, inconfesable. Sí. Muy interesante, muy interesante. Sí, claro. Eso es muy liberador y sanador, siempre y cuando eso tenga el contexto, ¿no? Y el lugar adecuado para eso, ¿no? Les voy a contar algo, esto es muy personal, que tiene que ver con esto. Un ejercicio de cuarto camino, yo les conté que pertenezco a una escuela de cuarto camino, ¿no? Nos juntamos en Buenos Aires, en una mesa con todos los participantes y el instructor. Estos son ejercicios que se hacen en el cuarto camino. Teníamos como un relojito de arena que vos le pasabas al compañero, nadie podía decir nada, todos escuchábamos en silencio, respetando a la otra persona, nadie acotaba, se tenía que presentar, hola, soy Ramiro, y contar qué es lo peor que has hecho en tu vida. ¿Qué es lo peor que has hecho en tu vida? ¿No? Y es muy interesante. Muy interesante. ¿Por qué? ¿Qué es lo que me pasó a mí? Yo les voy a contar, lo que yo conté. Que en su momento tenía ese recuerdo de eso que había hecho, ¿no? Pero lo había desconectado emotivamente. Porque era fuerte lo que yo sentía con eso, ¿no? La culpa, ¿no? Todas esas cuestiones, ¿no? Pero cuando lo conté ahí fue como que me quebré. Ahí me quebré y que me largué a llorar, ¿no? Entonces, lo que yo dije es que, siendo joven, le había robado dinero a mis padres para comprar cocaína, ¿no? Y eso fue como un choque, ¿no? Un shock, ¿no? Y bueno, y yo lo tenía en mente, pero estaba desconectado de la emoción. Estaba acá, separado, ¿no? Y cuando le puse esas palabras, que todavía me genera como, ¿no? Digo, fue como un llorar, un liberar, ¿no? Y bueno, entonces eso es interesante, ¿no? Eso es interesante. Si se animan y quieren, les puedo proponer que cuenten algo de lo que gusten, si se lo sienten, como parte de este ejercicio. Puede ser Sí, eso. sí, yo puedo. Dale. Yo puedo porque es una cuestión aún para mí este tema. Tiene que ver con un tema de mi padre también, que cuando estuve en España, os lo cuento, pero bajo el respeto, el silencio, por favor, la confidencialidad. Total. Que es un tema legal. Pues no declaraba todo de mis ingresos. No, mucho menos. Declaraba, yo creo que la mitad de lo que ganaba. ¿Por qué? Porque si no me hubiera, claro, presionado económicamente de forma increíble. Es decir, hubiera sido... Cuando por fin llego a poder ganar mi vida de forma más o menos, por fin, después de tantos años, estar un poquito confortable, pues sí tengo que pagar
todo lo que me tocaría pagar, pues ya caigo en el nivel en el cual estaba antes. Y me pareció tan injusto. O sea, a la mierda, tomo el riesgo y declaro, tomo un riesgo, es cierto, es un riesgo fuerte, y de hecho era insoportable el ruido que me hacía cada mes, es decir, yo lo puedo argumentar, pero claro, me genera un conflicto interno brutal, dentro. Me parece que el sistema es como que te obliga a trabajar mucho para si quieres tener un cierto nivel de vida. No te permite trabajar un poco, no, es decir, esclavízate tú mismo para poder. Y este sistema no me parece justo. Yo quiero poder trabajar un poco y estar confortable. Es decir, vale, cotizo, no estoy nada contra y cotizo con gusto, pero el porcentaje me parece exagerado. No sé si me explico. Sí, totalmente. Y entonces me he dado de baja cuando me fui. Ahora estoy afuera de la pantalla y me siento un alivio tremendo. Yo odiaba estar controlada, que cada mes el fisque, la hacienda cada trimestre esté ahí mirando mis cuentas. Me parecía de una intrusividad brutal, aunque es re normal hoy en día, pero... Y esto es un conflicto para mí, es decir, lo hago, pero al mismo tiempo, vale, esto es un tema mío, por ejemplo, no. Muchas gracias, muchas gracias. Fer, ¿algo que gustes compartir? Esto es sin compromiso, ¿no? Que se me venga así ahora, particular no tengo. Bueno. Pero sí, bueno, de todo esto que venimos hablando, obviamente que de saber que de esas sombras, de eso que aparece, que a uno no le gusta, sí, obvio que las identifico. No sé ahora con un caso en particular, pero sin duda que sí. Momentos que siento envidia, que siento como parecido a cosas que hablábamos la otra vez, de no reprimir esas, a veces, ese tipo de sentimiento o emoción, ¿no? Bien, bueno, está bien. Pero no se me viene ahora alguna como para contar así. No hay problema, no, era para compartir. Bueno, una cosita más antes de cerrar. Vieron que en el tarot de Jodorowsky tiene muchos ojos, esto que decíamos, ¿no? Bueno, voy a cerrar con una anécdota para explicar un poquito esto. Hay una frase de Nietzsche que dice: cuando miras el abismo te devuelve la mirada. Dice. Que en realidad la mirada del abismo es la mirada del diablo, es la mirada interna que está mirando, que es la que genera esa conflictividad interna, que uno la proyecta afuera también muchas veces. Yo cuando era más joven, niño, adolescente, 12 años más o menos, iba a los supermercados y me gustaba robar algún que otro libro. Entonces uno va al supermercado, va con el carrito, con el todo. Cada uno está en su mundo. A nadie le importa lo que vos hacés, a nadie le interesa. Cada uno está en su viaje. Pero una vez que uno agarró el libro, se lo metió acá abajo y va con ese libro ahí, la empleada que está acomodando los desodorantes te mira y te sonríe y uno dice: lo sabe, ella lo sabe, me está juzgando. Y pasa otro despacito con el carrito de al lado y dice: no, él también. Y la cajera que está, ¿no? Bueno, pero fíjense, que es la mirada interna, es la mirada del abismo que uno la pone afuera, cuando en otra situación uno le daría lo mismo, ¿no? Fíjense ese ejemplo que está interesante. Entonces, ahí también pude vivenciar eso. Como de un momento a otro todo se transformaba, pero era porque como yo mismo me observaba a mí lo que estaba haciendo, pero yo lo proyectaba afuera, en la cajera. Y la cajera estaba pensando: bueno, ¿cuándo se termina esto que me quiero ir? Y yo la veía como me estaba mirando con ojos penetrantes, ¿no? Como diciendo:
sos un ladrón. Bueno. Bueno, vamos a seguir hablando, Vamos a seguir hablando del diablo en la próxima. Y les voy a pedir si pueden recolectar algunas preguntas. Así practicamos entre nosotros, ¿no? Digo, pueden ser preguntas de ustedes o preguntas de amigas, vecinos, conocidos, etcétera. Así vamos a hacer alguna práctica más entre nosotros. ¿Bien? Buenas. ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran traer? ¿Algo de cerrar por hoy? Muy interesante, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, que tengan linda semanita. Ojalá, María Silvestre, que te puedas acomodar, que disfrutes. Ya nos contarás de tus aventuras. Ahí va. Bueno. Un abrazo, un gusto veros. Igualmente, les mando un gran abrazo.